Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias para los que están conectados y para los que verán este video después. Un saludo para todos ustedes. Tema interesante que nos convoca el día de hoy, la religión y la política. Habría que agregarle fútbol y serían tres cosas de las que Costa Rica pues casi nunca se puede estar de acuerdo. Para los que quieran leer un muy buen artículo sobre religión y política, hay uno en línea que creo que es de la Universidad de Harvard de hace muchos años, en donde se analizaba en la cuestión de si es básicamente religioso el combate contra el mundo libre y el comunismo. Se analizaba la teoría de Marx sobre que todas las religiones básicamente son ideológicas. Me gustó mucho leer algunos comentarios que estuve leyendo ahí debajo del anuncio que hice, de hecho, pues varios comentarios, y me gustaron mucho los comentarios de Ronald. Ronald Porras fue compañero mío en el hospital Dr. Max Terán Valls de Quepos y le conozco desde hace algún tiempo. Y pues trataba Ronald, más que todo en sus comentarios, de hablar de las personas que mezclan asuntos como religión y política y que de ahí pues se da el estado en el cual estamos. De hecho, una persona que se llama Asdrúbal Fernández hacía exactamente las mismas observaciones. Además, don Asdrúbal me puso a buscar, no la encontré la frase, una frase de Monseñor Sanabria, porque don Asdrúbal hablaba sobre la participación de la Iglesia Católica a la hora de crear la Caja Costarricense del Seguro Social. Y lo más cercano que encontré fue un mensaje que le mandé a don Asdrúbal, que dice lo siguiente, y siempre me ha gustado mucho. Sanabria le agregaba algo más, pero a mí se me ha olvidado. Dice: la iglesia está fuera y por encima del centro, de la izquierda y de la derecha, de la izquierda de la derecha y de la derecha de la izquierda. Si alguien ha visto la película de Mario Moreno Cantinflas sobre el Padrecito, recordará que Mario Moreno, en una escena que empieza a hablar sobre varios asuntos que parecieran incluso comunistas a los ojos de una de las personas que le acompaña en la mesa, y sin embargo Mario empieza a hablar que eso tiene que ver con encíclicas papales. Hay encíclicas papales muy interesantes que seguimos estudiando al día de hoy y pues también es importante verlas. Sin embargo, cuando pensé en escribir o hablar sobre esta situación, no lo estaba haciendo pensando en partidos políticos específicos, sino que lo estaba haciendo pensando, y así se lo externé a otro comentarista, en el derecho político del artículo, permítanme para ver si lo recuerdo, sí, el artículo 23 del Pacto de San José, donde el Pacto de San José establece los derechos políticos, y con base al Pacto de San José en nuestro país se promulga una resolución. Por cierto, saludos al doctor Víctor Orozco Solano. El doctor Víctor Orozco tiene un libro, es un libro, un artículo específico sobre asuntos de religión y derecho constitucional. Ahorita me disculpo, profesor, porque se me va el nombre. Estoy seguro que en el transcurso de los días buscaré el nombre y les daré el link para que puedan descargar el artículo. El profesor Víctor Orozco también tiene varios artículos que ha escrito sobre este tema, que no deja de ser un tema complicado y que tiene que ser analizado pues a la luz del derecho constitucional, donde a la vez se incluyen los derechos humanos. La sentencia de la que les estoy hablando es la resolución 18643-2014, laicidad y libertad de religión. Muchas gracias. No piense, profesor, que no lo tenía presente, es que a mí se me dan, a veces son tantas cosas en la cabeza que me cuesta. Les decía que la resolución 18643 del 2014 tiene que ver con una situación que se dio en nuestro país que es sumamente curiosa, y al día de hoy yo sigo creyendo que la Sala Constitucional resolvió de forma inapropiada y resolvió de forma... excelente, Roberto, muchas gracias por tu colaboración. Me parece que la Sala resolvió de una forma errónea.
El 128.3 de la Constitución, perdón, pero ustedes saben que ando enfermos de hace tiempo. 142.3 de la Constitución habla sobre un requisito para ser ministro, y dentro de estos requisitos está ser del Estado seglar. Cuando se da esta sentencia, el señor Melvin Núñez se encontraba como ministro de la presidencia, y él es obispo, tiene un alto cargo en la iglesia luterana de Costa Rica. En ese momento se cuestionaba la legalidad, muchas gracias Roberto, en ese momento se cuestionaba la legalidad de el nombramiento, precisamente por ser un requisito de ley, no ser parte del Estado seglar. Pero, mágicamente la Sala Constitucional piensa y determina que no ser miembro del Estado seglar corresponde únicamente a la Iglesia Católica. A mí me parece, con el debido respeto a los señores magistrados, que esa es una interpretación demasiado sesgada, en especial porque los magistrados acuden al artículo 23 del Pacto de San José, y el artículo 23 del Pacto de San José es claro en que todos los ciudadanos gozan de derechos y oportunidades. Y en este caso es la misma Sala Constitucional la que hace una distinción entre la Iglesia Católica y las iglesias protestantes. Obviamente también entra la sala a discutir y a rechazar, y dice que ella no tiene que entrar a conocer normas primigenias del derecho constitucional, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, un artículo constitucional así redactado y nunca cambiado en la Constitución del 49, pues no tiene por qué ser revisado por la Sala Constitucional. Lo que pasa es que si ustedes leen el considerando de el acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad de la Sala Constitucional en esta resolución, la Sala Constitucional quebranta para mí ese principio de igualdad, y al hacer la interpretación del requisito constitucional de pertenencia al Estado seglar, se inclina meramente por la Iglesia Católica. Les leo lo que dijo en su momento la sala. Sin embargo, el método subjetivo voluntarista no conduce a una solución concluyente, por lo que, echando mano del método literal gramatical, con base en la 22ª edición del Diccionario de la Real Academia, se indica que la palabra seglar como una sección que no tiene órdenes clericales, y para el vocablo clero, clase sacerdotal de la Iglesia Católica. O sea, otra vez, con mucho respeto, pero la Sala Constitucional resolvió esto con un diccionario. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la misma Sala Constitucional. Recordemos que fue una sentencia dividida, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué inicio con este tema? Bueno, inicio por este tema porque también en los comentarios me decían a mí que no podemos apartar la religión de la política, y estoy totalmente de acuerdo. Miren, si uno hace un poquito de historia del derecho, recordará vamos a ver, denme un segundo. Sí, exactamente. Muy buenos los comentarios de Roberto Cibaja. Muchas gracias, licenciado. Excelente. Continúo. Recordaremos en las clases de historia del derecho, los que somos abogados, que nos ponían a estudiar sobre el Imperio Mesopotámico, y en aquellos tiempos sobre la ciudad de Uruk, una de las grandes ciudades de la época de la Mesopotamia, lo que actualmente es Irak. Uruk, por cierto, citada en la Biblia, creo que en una o dos ocasiones. Entonces, de ahí vamos a encontrar pues la mezcla que había entre religión y gobierno. Y si seguimos más para acá, pues siempre vamos a encontrar la mezcla de religión y gobierno. Por eso a los comentarios que me hicieron en este sentido tengo que decirles que ustedes tienen toda la razón. Costa Rica hace cosas muy interesantes en los años 1800 y empieza a separar a la iglesia, empieza a separar a la iglesia del Estado, empieza a separar a la iglesia de la religión. Y
nuestra Constitución, y aquí sí voy a empezar a hablar ahorita de política, nuestra Constitución empieza a hablar de que no debe haber en forma alguna asuntos que tienen que ver con, permítanme para ver si lo localizo, forma. Dice lo siguiente, artículo 28, no se podrá hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o seglares invocando motivos de religión o valiéndose como medio de creencias religiosas. Por eso es que el libro del doctor Orozco resulta tan interesante, y por eso también este artículo, que es de la época de UPA, mediados del siglo pasado, también resulta interesante, porque si nuestro artículo 28 constitucional deja de forma clara que no puede existir relación entre la religión y la clase política, pues nos podríamos preguntar en dónde estamos hoy en día. Sin embargo, hay que decir que cuando el Tribunal Supremo de Elecciones atendió este tema en una resolución, que recordemos que los únicos dos que hacen jurisprudencia en Costa Rica es el Tribunal Supremo de Elecciones en lo que tiene que ver con asuntos electorales, pues sus resoluciones son erga omnes, a pesar de que más de un vivillo abogado ha tratado de presentarles un recurso extraordinario de revisión según la Ley General de Administración Pública y la Sala Constitucional. Entonces, el Tribunal Supremo de Elecciones dijo en su momento, pues, que lo que él consideraba que estaba prohibido era utilizar signos externos religiosos. Consideraba que esto estaba prohibido, y pues a partir de eso pues hemos visto cómo existen hoy en día muchos partidos con connotación religiosa. Aclaro, el más viejo del que yo tengo recuerdo es del Partido Demócrata Cristiano, insisto, del que yo recuerdo, puede ser que hubiese otro, que luego mutó y se transformó en lo que conocemos hoy en día como el Partido Unidad Social Cristiana, y obviamente al llevar la palabra cristiano, pues es un partido del que esperamos tenga connotaciones religiosas. Ahora bien, nuestra Constitución, para no echarle solo la culpa a la Sala, sí es muy ambigua en algunas cosas, porque si en el artículo 28 prohíbe la propaganda, presten atención a cómo inicia la Constitución. Dice: nosotros, los representantes del pueblo de Costa Rica, libremente elegidos diputados en la Asamblea Nacional Constituyente, invocando el nombre de Dios. O sea, ¿cómo nace la hoja de ruta de nuestro país? Pues nace religiosamente, nace haciendo una invocación a un ser superior en el que, supongo, todos los constituyentes o la gran mayoría de ellos creía, y a partir de ahí arranca la Constitución. Y tanto es así que nuestra Constitución está impregnada de creencias religiosas, que en su artículo 74 dice lo siguiente: los derechos y beneficios a que este capítulo se refiere son irrenunciables. Su enumeración excluye otros que se deriven del principio cristiano de justicia social, y por eso es que cuando aparecen estas leyes contra los trabajadores, como he dicho en algunas ocasiones, o que afectan directamente a los trabajadores, siempre se invocan estos principios, y en especial el principio cristiano de justicia social. Entonces veamos que tenemos dos situaciones interesantes. Tenemos, por un lado, a nuestra Constitución, que prohíbe expresamente hacer propaganda religiosa, y sin embargo tenemos una Constitución que inicia invocando a Dios y que además incluye el principio cristiano de justicia social dentro del marco constitucional a la hora de que nosotros realicemos una interpretación de la misma ley. Mucho se ha hablado del famoso artículo 75, que no es el tema que me trae aquí. Para eso está mucho mejor preparado el doctor Víctor Orozco, y hay varias conferencias de él, por lo menos en línea no las he visto, pero sí hay varias conferencias que él ha dado, donde ustedes pueden aprender sobre ese tema. El punto mío es el siguiente: si el Tribunal Supremo de Elecciones permite que hayan partidos políticos con connotación religiosa, y nuestra Constitución no lo permite, pero adicionalmente la Sala Constitucional hace una mezcla y dice que hay ciertas prohibiciones que le aplican solo a la religión católica, de la cual no soy profesante, por cierto, pues me parece
me parece a mí, que estaríamos en una situación de ambigüedad jurídica que debe de ser subsanada. ¿Por qué debe de ser subsanada? Bueno, por lo mismo que invoca la misma resolución de la Sala Constitucional, porque todos los ciudadanos deben de gozar con los mismos derechos y oportunidades a ejercer sus derechos políticos. Si alguien esperaba que yo el día de hoy hablara en contra de que las personas pueden profesar una religión y a su vez ser candidatas o candidatos, para ser inclusivos, o candidates sería más bien, a un puesto político, pues no, ese no es el punto. El punto es que nuestro país en esto no ha tomado una dirección unánime y por tanto la acción que está haciendo por el momento es discriminatoria. En cuanto a puntos meramente religiosos, los invito a leer las noticias del Vaticano, en donde el Papa Francisco hace un énfasis a lo que significa ser católico en política y expresa claramente, y me parece que lo expresa bien, que no significa ser recluta de ningún grupo. No significa que las personas tienen que estar en un grupo para poder ser cristianos con intereses políticos. De igual manera, y hablando meramente de la Biblia, a mí me parece en lo personal que el Jesús en el que creen las personas cristianas se negó a ejercer cualquier cargo político e incluso dijo en algún momento, si no mal no lo recuerdo, pues que sus seguidores no formaban parte del mundo y por tanto no debían de estar en las costumbres que el mundo tenía, y en ese momento pues estaríamos hablando de costumbres políticas. Eso de lo que recuerdo vagamente. Sigo, y aquí empieza un juicio de valor. Vamos a suponer que yo accedí a un cargo político por razones religiosas. ¿Cómo logro acceder a un cargo político por razones religiosas? Bueno, las elecciones pasadas nos demostraron que a la Asamblea Legislativa llegaron varias personas que profesan abiertamente su fe, lo cual no tiene absolutamente nada de malo, pero sí entendemos que estas personas llegaron ahí puesto que hay un grupo de la población que considera necesario que aquellos que profesen su fe estén ahí representándolos o protegiéndolos, o el verbo que ustedes quieran utilizar. ¿Qué pasa entonces con estas personas y qué tipo de comportamiento debemos exigirles? Y aquí me gustaría más la opinión de alguien que sí sea religioso. Quizás la mía no es la apropiada para decirlo, pero a todos los servidores públicos se nos pide o se les pide que se comporten con probidad. Pero yo pienso que aquella persona que ha llegado a un cargo público invocando el cristianismo o cualquier otro sistema religioso que exista y que ha invocado valores como la familia, valores como la fidelidad, valores como la honestidad, pues son personas que tienen que ser consecuentes con lo que han venido invocando. Si ya lograron llegar a este puesto y lo hicieron mediante una plataforma cuestionablemente constitucional, lo cierto es que deberían de ser consecuentes con ello. Entonces, por ejemplo, usted no puede esperar que un diputado abiertamente cristiano vote a favor un proyecto de unión civil de personas del mismo género o del mismo sexo biológico, porque lo coherente de esta persona sería pues que rechace tal proyecto de ley, lo cual no debería significarle ningún epíteto, porque está ejerciendo primero su derecho supraconstitucional político y además está ejerciendo su voto acorde al sector de la población que esta persona representa. Entonces no veo necesidad de por qué nunca insultar a una persona por eso. Lo extraño es cuando las personas electas por una ideología religiosa hacen todo lo contrario a lo que su ideología les solicita. Entonces, por ejemplo, se ve muy extraño que la presidencia de la Asamblea Legislativa, en este caso, haya utilizado su manejo del reglamento de la Asamblea Legislativa para deslegitimar la voz de 26 personas
que la alzaron, con razón o sin razón, no soy yo quien para juzgarles, en representación de un sector de la población que les votó. Se ve extraño, o sea, no se ve coherente. Adicionalmente a eso, y ya para ir finalizando, hago la siguiente observación que prometí ayer que iba a hacer. Miren, es muy extraño que una persona electa políticamente en un puesto de elección popular, que se atribuye ser una buena persona, que se atribuye tener valores cristianos, que se atribuye un comportamiento de buen padre de familia, un comportamiento de esposo fiel, de esposo diligente, que celebre las fechas importantes para él y para sus seres queridos, haciendo galantería de estos valores morales propios de su creencia, trate de utilizar ese poder para obtener favores económicos o favores sexuales o favores de cualquier otro tipo de otras personas. Por eso es que quería hacer este tema, porque al final, ¿dónde está la coherencia entre lo que yo profeso públicamente y entre lo que realmente soy? Y creo que esto es muy importante para cerrar el punto de por qué la política y la religión no deben de mezclarse. Definitivamente, pienso que se le puede exigir más a un político que profesa una religión que a uno que no lo hace, porque aquel político que profesa una religión ha jurado, o por lo menos se ha comprometido, a respetar un alto estándar ético, de dignidad, de probidad, al cual los demás mortales que no hemos hecho eso, no nos hemos comprometido. Si usted habla con una persona gnóstica, con una persona atea, pues definitivamente no tiene miedo de fallarle a Dios, ni tiene por qué tener ese temor porque no cree en Él. Pero aquella persona que ha jurado, que ha dicho que va a respetar a Dios, y sin embargo incurre en conductas como estas que he descrito, pues no solamente está comportándose mal acorde a la ley civil, a la ley humana, sino que también lo está haciendo en contra de la ley de Dios, que es la que juró respetar. Entonces, como pueden ver, son varios puntos el día de hoy. Punto número 1, tenemos una constitución que pide no hacer propaganda en el nombre de Dios, en el nombre de la religión, pero sin embargo inicia invocando el nombre de Dios. Tenemos una constitución que prohíbe que los miembros del clero católico estén ostentando algún cargo como ministro, pero no así los miembros de cualquier otro tipo de religión, lo cual es totalmente discriminatorio. Tenemos una constitución que invoca un principio cristiano de justicia, lo cual me parece muy bien y sin embargo es contradictorio hacia sí misma. Tenemos una interpretación totalmente restrictiva del artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos, debido a todo lo anterior, un Tribunal Supremo de Elecciones que ha permitido la existencia de partidos con carácter religioso, incluso desde hace muchos años. Y tenemos estos partidos que han colocado personas en puestos políticos de elección popular que tienen un comportamiento totalmente contrario a ese comportamiento que tienen que demostrar que es acorde a las palabras de Jesucristo, quien es a quien dicen ellos seguir. Yo estoy seguro de que no hay ser humano que no peque. No hay una sola persona en el mundo que no cometa errores, de eso estoy muy claro. Pero pienso que aquellas personas que dicen ser creyentes, pues tienen un peso adicional sobre aquellas que no profesamos algo, o que por lo menos no lo externamos públicamente, puesto que su compromiso es para con alguien en quien ellos creen. Resultado de todo esto, bueno, definitivamente debe Muchas gracias, Yanan. Bueno, sí es cierto, se me olvidaba la sentencia del diablo. Eso es nada más una curiosidad. Recuérdense que en Costa Rica el diablo está reconocido constitucionalmente su existencia.
Es la sala que la nota que Yanan está publicando en este momento. Solución. Cuando el profesor Víctor Orozco publicó su libro, yo sigo teniendo algunos problemas ahí porque yo no me siento discriminado porque en Costa Rica la religión sea oficial sea la católica, o porque en la Constitución se habla del principio cristiano, o porque la Constitución inicie hablando y haciendo una invocación sobre Dios. A mí en lo personal eso no me afecta para nada. Sin embargo, parece que pues podría entenderse como una causal de discriminación. Me parece que lo correcto es que la Sala Constitucional vuelva a hacer un análisis sobre el correspondiente artículo en la Constitución que prohíbe la propaganda religiosa, y esto para nada sería una limitación a las personas que profesan su fe, sino sería, y con esto concluyo, aplicar las palabras del Jesús Cristo histórico que según los historiadores del momento dijo, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tengan muy buenas noches y espero que estemos mejor mañana.